Hay algo que la mayoría de la gente cree sobre Dios y está completamente equivocado. Piensan que cuando alguien te hiere, cuando alguien te desprecia, cuando alguien te trata como si no valieras nada, Dios responde con castigos visibles, inmediatos, casi dramáticos. Pero lo que realmente ocurre es mucho más profundo, más silencioso y mucho más inquietante de lo que imaginas. Porque la verdad es esta: cuando alguien no te valora, Dios sí actúa, pero no como tú esperas. Y si entiendes cómo lo hace, no solo vas a ver tu dolor de otra manera, vas a empezar a ver tu vida entera desde otro nivel. Quiero que por un momento te detengas y recuerdes esa sensación, esa que no se ve por fuera, pero que por dentro arde. Ese momento en el que diste todo por alguien y lo único que recibiste fue indiferencia. Ese instante en el que tu esfuerzo pasó desapercibido, tu amor se volvió costumbre y tu presencia dejó de importar. Y lo peor no fue lo que hicieron, sino cómo te hicieron sentir. Invisible. Ahora aquí viene lo que nadie te dice, pero que necesitas escuchar hoy. Dios no fue indiferente a eso, ni lo ignoró, ni lo dejó pasar, pero tampoco reaccionó como tú querías. Porque mientras tú esperabas una respuesta inmediata, Dios estaba operando en otro nivel, uno que no responde al impulso, sino a la verdad. Porque cuando hablamos del castigo de Dios, muchos imaginan algo externo, algo que se ve, algo que golpea desde fuera. Pero el verdadero castigo de Dios no cae, se siembra. Y cuando alguien decide no valorarte, cuando alguien elige tratarte con indiferencia, esa persona ya comenzó un proceso, aunque tú no lo veas todavía. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque significa que la justicia de Dios no es rápida, es inevitable. Y antes de seguir, necesitas entender algo muy importante, porque si no lo entiendes, todo esto se va a distorsionar. Este mensaje no es para alimentar tu orgullo ni para que te sientas superior. No es para que esperes venganza ni para que te alegres por el mal de otros. Es para algo mucho más profundo. Es para que dejes de buscar tu valor en quien nunca tuvo la capacidad de verlo. Porque el verdadero problema nunca fue que no te valoraran. El verdadero problema es que empezaste a dudar de tu valor por cómo te trataron. Y ahí es donde la herida se vuelve peligrosa, porque ya no depende de lo que hicieron, sino de lo que empezaste a creer sobre ti. Entonces aparece la pregunta que incomoda, pero que lo cambia todo. ¿Por qué Dios permite que alguien no te valore? Porque si Dios te ama, si Dios te ve, si Dios conoce tu valor, ¿por qué permite que alguien te trate como si no fueras nada? La respuesta no es simple, pero es liberadora. Dios lo permite no para destruirte, sino para revelarte algo que de otra forma nunca descubrirías: tu verdadero valor. Porque mientras sigas buscando tu identidad en los ojos de otra persona, siempre vas a depender de lo que ellos decidan ver o ignorar. Y eso te convierte en prisionero, porque tu paz queda en manos de alguien que ni siquiera entiende lo que tiene enfrente. Pero cuando alguien no te valora, algo se rompe. Y sí, duele profundamente. Pero ese dolor no es el final, es el punto de partida. Porque es ahí donde Dios empieza a separarte de una mentira, la mentira de que necesitas que alguien más te valide para tener valor. Y aquí es donde todo empieza a girar. Recuerda esta imagen, porque puede que te resulte demasiado familiar. Una persona que ha dado años de su vida, que ha entregado amor, tiempo, paciencia, y termina sintiéndose invisible. Y entonces aparece esa pregunta que duele más que todo lo demás. ¿Qué hice mal? Y ahí está el error. Porque cuando alguien no te ve, no significa que no tengas valor. Significa que esa persona no tiene ojos para reconocerlo. Pero el mundo ha confundido algo fundamental.
ha confundido valor con utilidad. Te valoran mientras sirves, mientras das, mientras cumples, mientras estás disponible. Pero en el momento en que dejas de ser útil, desaparecen. Y tú te quedas preguntándote qué cambió, pero lo que cambió no fue tu valor, fue su interés. Y eso no es amor, eso es uso. Y aquí empieza el verdadero peligro, porque cuando te acostumbras a ese trato, empiezas a aceptarlo, empiezas a justificarlo, empiezas a adaptarte. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir muy por debajo de lo que realmente eres. Aceptas migajas creyendo que es amor. Te quedas donde no eres visto por miedo a estar solo. Callas lo que sientes para no incomodar y poco a poco dejas de reconocerte. Pero mientras tú te apagas, Dios lo ve y no le es indiferente. Porque tú no fuiste creado para ser usado, fuiste creado para ser amado. Y cuando olvidas eso, empiezas a negociar cosas que nunca debiste negociar, empezando por tu dignidad. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué no me valoran?, sino ¿me estoy valorando yo? Porque muchas veces no atraemos lo que merecemos, atraemos lo que creemos merecer. Y si en el fondo crees que tienes que ganarte el amor, entonces vas a vivir intentando convencer a otros de que te quieran, sin darte cuenta de que el problema no es que no te quieran, es que tú no te estás reconociendo. Pero cuando entiendes quién eres, cuando realmente lo entiendes, algo cambia. Ya no aceptas cualquier trato, ya no negocias tu dignidad, ya no mendigas atención. Y es en ese momento cuando todo empieza a invertirse. Porque cuando tú dejas de aceptar menos, el mundo ya no puede seguir dándote menos. Pero aquí viene la parte incómoda, la que casi nadie quiere escuchar. A veces la persona que no te valora eres tú. Porque puedes estar rodeado de gente, pero si por dentro te estás destruyendo, si no te perdonas, si te exiges hasta romperte, si te hablas con desprecio, entonces estás repitiendo contigo mismo lo mismo que tanto te dolió recibir de otros. Y eso cambia todo, porque entonces el problema ya no está fuera, está dentro. Pero lo que viene ahora es aún más impactante, porque hasta ahora hemos hablado de ti, de tu valor, de tu herida, de lo que permites. Pero en la siguiente parte vamos a entrar en algo que pocos entienden de verdad. ¿Qué le pasa a la persona que no te valoró? Porque mientras tú sufrías, algo ya estaba ocurriendo en su vida. Algo silencioso, algo inevitable. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de esperar justicia y vas a empezar a elegir paz. Porque mientras tú estabas tratando de entender por qué no era suficiente, algo ya estaba pasando en la vida de esa persona. No de forma visible, no de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Y aquí es donde la idea del castigo de Dios empieza a tomar un sentido completamente diferente. Porque no es algo que cae desde afuera, es algo que crece desde adentro. Cuando alguien decide no valorar lo que tiene, no está perdiendo solo a una persona, está perdiendo la capacidad de reconocer el valor en general. Y eso es mucho más grave de lo que parece. Porque al principio no se nota. Al principio parece que siguen bien, que siguen con su vida, que incluso les va mejor, y tú los ves y te duele. Te preguntas por qué alguien que te trató mal parece estar en paz mientras tú estás reconstruyéndote. Pero ahí está el engaño, porque lo que no ves es lo que realmente importa. Cada vez que alguien desprecia lo que es valioso, su corazón se endurece un poco más. Cada vez que ignora lo que debía cuidar, pierde sensibilidad. Y poco a poco, sin darse cuenta,
empieza a desconectarse de lo único que puede darle plenitud real, el amor verdadero. Y ese es el primer nivel del castigo, la incapacidad de amar bien. Porque una persona que no sabe valorar no puede sostener nada bueno a largo plazo. Puede tener oportunidades, puede conocer gente, puede empezar nuevas relaciones, pero siempre hay un patrón que se repite. Al inicio todo parece bien, pero con el tiempo vuelve la misma actitud, la misma indiferencia, la misma falta de profundidad. Y lo que antes era una decisión se convierte en una forma de ser. Y ahí es donde empieza la verdadera consecuencia, porque ya no se trata de perderte a ti, se trata de perder la capacidad de construir algo real con cualquier persona. Pero eso no pasa de golpe, pasa lentamente. Y por eso muchas veces tú no lo ves, porque estás mirando el resultado inmediato, mientras Dios está operando en procesos más profundos. Y aquí viene algo que puede doler, pero que libera. La justicia de Dios no está diseñada para darte satisfacción emocional, está diseñada para restaurar el orden. Y eso significa que no siempre vas a ver cómo ocurre. No siempre vas a presenciar el momento en que esa persona entiende lo que perdió. No siempre vas a recibir una disculpa. Y ese es uno de los puntos más difíciles de aceptar, porque hay una parte de ti que quiere cierre, que quiere reconocimiento, que quiere escuchar me equivoqué. Pero aquí está la verdad. Tu paz no puede depender de que alguien más despierte. Porque si depende de eso, entonces sigues atado. Y mientras tú sigas esperando que el otro cambie, sigues viviendo en función de alguien que ya no te eligió. Y eso te mantiene en el mismo lugar. Por eso hay un momento en este proceso donde ocurre algo clave. Un momento donde tienes que decidir si vas a seguir esperando o si vas a empezar a avanzar. Y avanzar no significa olvidar, significa soltar. Pero soltar no es fácil, porque soltar implica aceptar que quizás nunca vas a tener la respuesta que querías. Implica aceptar que quizás esa persona nunca va a ver lo que perdió. Implica aceptar que la historia no terminó como tú pensabas. Y eso duele, pero también libera. Porque en el momento en que dejas de esperar justicia desde tu perspectiva, empiezas a experimentar paz desde la perspectiva de Dios. Y esa paz no depende de lo que el otro haga, depende de lo que tú decides hacer con lo que viviste. Ahora bien, aquí viene algo aún más profundo, porque hay algo que cambia completamente la dinámica, y es cuando tú decides alejarte. No desde el orgullo, no desde el rencor, sino desde la claridad. Porque mientras tú permaneces en un lugar donde no eres valorado, estás interrumpiendo un proceso que necesita ocurrir. Estás evitando que la otra persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando tú te retiras, cuando tú dices, hasta aquí algo cambia, porque de repente lo que antes estaba garantizado desaparece. Lo que antes era seguro ya no está. Y es en ese vacío donde la realidad empieza a hablar. Pero incluso ahí no todos reaccionan igual. Algunos despiertan, algunos reflexionan, algunos reconocen, pero otros no. Y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado, porque uno de los errores más comunes es pensar que tu valor se confirma cuando el otro regresa. No. Tu valor no aumenta porque alguien se dé cuenta, tu valor ya estaba ahí desde antes. Si alguien regresa, no es para validarte, es porque ahora puede ver lo que antes no veía. Pero eso no significa que tú debas volver. Y
Esta parte es clave, porque muchas veces el ciclo se repite. La persona se va, no valora, pierde, regresa, promete y luego vuelve a hacer lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque reconocer no es lo mismo que transformar. Y muchas veces la gente reconoce lo que perdió, pero no cambia lo que es. Y si tú no entiendes esa diferencia, puedes terminar entrando otra vez en el mismo patrón, esperando un resultado distinto. Pero aquí es donde tú ya no eres la misma persona. Porque ahora ves, ahora entiendes, ahora tienes claridad y esa claridad te da poder. No poder sobre el otro, poder sobre ti. Poder para elegir mejor, poder para decir no. Poder para no volver a negociar lo que ya aprendiste que no se negocia. Y eso es crecimiento real. Pero hay algo más, algo que muy pocos consideran. Porque mientras tú estás sanando, mientras tú estás reconstruyéndote, mientras tú estás aprendiendo a valorarte, Dios también está preparando algo, pero no lo ves todavía, porque estás enfocado en lo que perdiste, no en lo que viene. Y ese es otro punto donde muchas personas se quedan estancadas porque siguen mirando hacia atrás, incluso cuando ya no hay nada ahí para ellas. Pero la vida no se mueve hacia atrás, se mueve hacia adelante. Y lo que viene no se parece a lo que fue. Pero para poder recibirlo, tienes que soltar completamente lo anterior, no a medias, no con reservas, completamente. Porque no puedes construir algo nuevo si sigues emocionalmente atado a lo viejo. Y aquí es donde todo se conecta. Porque lo que tú viviste no fue en vano, no fue un error, no fue una pérdida sin sentido. Fue un proceso que te enseñó lo que no quieres para que puedas reconocer lo que sí. Un proceso que te rompió para reconstruirte con más conciencia. Un proceso que te obligó a mirarte para descubrirte. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver esa experiencia como una herida y empiezas a verla como una transición, como un punto de quiebre que te llevó a otro nivel. Y en ese momento ya no necesitas que el otro pague, ya no necesitas que el otro entienda, ya no necesitas que el otro vuelva, porque tú ya avanzaste y eso es la verdadera libertad. Pero antes de cerrar, hay algo que no puedes olvidar, porque todo esto no sirve de nada si no haces algo con ello. Si lo entiendes, pero no lo aplicas, vuelves al mismo lugar. Así que hoy, no mañana, hoy, tienes que tomar una decisión. Una sola, pero clara. Decidir que no vas a volver a aceptar menos de lo que sabes que mereces. Decidir que tu valor no está en manos de nadie más. Decidir que tu paz no depende de quién se quedó ni de quién se fue. Decidir que lo que viviste no te va a definir, te va a transformar. Porque al final no se trata de quien no te valoró. Se trata de quién decides ser después de eso. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia. No afuera, adentro. Y cuando cambia adentro, todo lo demás empieza a alinearse. Porque Dios no necesita que todos te vean, solo necesita que tú entiendas quién eres. Y cuando lo entiendes, ya nadie puede hacerte sentir invisible otra vez. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, aparece una última capa. Una que no tiene que ver con ellos, sino con lo que viene después de todo esto. Porque sanar no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva forma de vivir
Porque ahora que ya no estás buscando que alguien te valore, ahora que ya no estás esperando que alguien cambie, ahora que ya no estás atado a lo que pasó, aparece una pregunta más profunda, una que define lo que vas a construir de aquí en adelante. ¿Ahora qué? Porque soltar, aunque libera, también deja espacio. Y ese espacio puede llenarse con crecimiento o puede llenarse con miedo. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque no hayan entendido, sino porque después de soltar no saben cómo avanzar. Porque ya no están en lo viejo, pero tampoco saben cómo moverse en lo nuevo. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a reconstruir los mismos patrones con diferentes personas, pero con el mismo resultado. Y eso pasa por una razón muy clara, porque aunque soltaron a la persona, no soltaron la forma de pensar. Siguen dudando de su valor, siguen buscando validación, siguen teniendo miedo de perder, y ese miedo vuelve a colocarlos en la misma posición, pero con otro rostro enfrente. Por eso este último paso es el más importante, porque no se trata solo de salir de una relación donde no eras valorado, se trata de convertirte en alguien que ya no entra en ese tipo de relaciones. Y eso cambia completamente el juego, porque ahora no eliges desde la necesidad, eliges desde la claridad, no eliges desde el miedo a estar solo, eliges desde el respeto a ti mismo. No eliges a quien te presta atención, eliges a quien te da paz. Y aquí es donde aparece algo que antes no tenías: discernimiento. Porque antes confundías intensidad con amor, ahora sabes que el amor no te confunde, te da estabilidad. Antes confundías esfuerzo con conexión, ahora sabes que el amor no se mendiga, se comparte. Antes tolerabas lo que dolía, ahora reconoces lo que no es negociable. Y eso es evolución. Pero incluso aquí hay un riesgo, porque cuando alguien despierta, cuando alguien aprende, cuando alguien deja de aceptar menos, puede caer en el otro extremo, puede cerrarse, puede levantar muros, puede decidir que es mejor no sentir que volver a pasar por lo mismo. Y eso parece protección, pero en realidad es otra forma de prisión, porque el problema nunca fue amar, el problema fue amar sin límites. El problema fue amar sin claridad. El problema fue amar olvidándote de ti. Pero el amor correcto, el amor sano, no te destruye, no te confunde, no te hace dudar de tu valor. Y para poder reconocer ese amor, tienes que estar en paz contigo. Porque si no estás en paz, cualquier cosa que parezca compañía te va a parecer suficiente y vas a volver a caer. Por eso este proceso no termina cuando sueltas a alguien, termina cuando te eliges a ti sin culpa, cuando dejas de pensar que poner límites es ser egoísta, cuando entiendes que decir no también es una forma de amor, cuando aceptas que no todo el mundo tiene acceso a ti, aunque quiera tenerlo. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia, tu energía cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de decidir cambia. Y lo más importante, lo que permites cambia, porque ya no reaccionas, eliges. Ya no persigues, observas. Ya no te aferras, disciernes. Y eso inevitablemente cambia el tipo de personas que llegan a tu vida. Porque lo que antes tolerabas, ahora lo detectas. Lo que antes justificabas, ahora lo cuestionas.
Y lo que antes te atrapaba, ahora simplemente no encaja. Y aquí es donde ocurre algo que no muchos esperan. Porque cuando tú cambias, no solo cambia tu presente, cambia tu futuro. Porque ya no estás disponible para lo que antes te hacía daño. Y eso significa que lo que viene no se parece a lo que fue. Pero para que eso ocurra, tienes que confiar. Y confiar no es fácil después de haber sido herido. Pero aquí es donde entra algo más grande que tú, la fe. Porque aunque tú no veas todo el camino, tienes que creer que no estás caminando solo. Que todo lo que viviste no fue para romperte, fue para alinearte, para sacarte de donde no eras valorado y llevarte hacia donde sí lo serás. Pero no como antes, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y cuando eso sucede, ya no te preguntas si alguien te va a valorar, simplemente sabes que si no lo hacen, no se quedan. Y esa es la diferencia. Porque antes te quedabas tú, ahora te eliges tú. Y eso cambia todo. Porque ya no necesitas que alguien te vea para saber quién eres. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. Ya no necesitas que alguien se quede para sentirte completo. Porque ahora todo eso ya lo tienes dentro. Y desde ahí todo lo que llegue será un complemento, no una necesidad. Y esa es la verdadera victoria. No que alguien se arrepienta, no que alguien regrese, no que alguien reconozca lo que perdió, sino que tú ya no necesitas nada de eso para estar en paz. Porque al final nunca se trató de ellos. Se trataba de que tú recordaras quién eres. Y cuando lo recuerdas, ya nadie puede hacerte olvidar tu valor otra vez. Y ahora, después de todo lo que has entendido, después de todo lo que has soltado, después de todo lo que has enfrentado, hay algo que todavía necesitas ver con claridad. Porque este camino no termina con una emoción, termina con una decisión. Una decisión que no haces una vez, sino todos los días. Porque la verdad es que el recuerdo vuelve. La herida a veces se siente otra vez. La duda aparece sin avisar. Y en esos momentos es donde realmente se pone a prueba todo lo que has aprendido. Porque es fácil sentirte fuerte cuando todo está claro. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a sentirte débil? ¿Qué pasa cuando recuerdas lo que diste y lo que no recibiste? ¿Qué pasa cuando ves a esa persona aparentemente bien, aparentemente feliz, como si nada hubiera pasado? Ahí, justo ahí, es donde muchos retroceden porque vuelven a preguntarse, ¿y si el problema era yo? Pero no. Y tienes que grabarte esto, porque si lo olvidas, vuelves al mismo ciclo. Tu valor no cambia por cómo alguien decidió tratarte. Nunca cambió. Nunca estuvo en juego. Nunca dependió de ellos. Pero sí dependía de si tú lo recordabas o lo olvidabas. Y por eso este último paso es tan importante, porque no se trata solo de sanar, se trata de sostener esa sanación, de no volver a negociar lo que ya entendiste, de no volver a abrir la puerta a lo que ya sabes cómo termina, porque la vida te va a poner pruebas, no para castigarte, sino para confirmar si realmente aprendiste. Y muchas veces la prueba llega disfrazada. Puede ser esa persona volviendo, puede ser alguien nuevo, pero con las mismas señales. Puede ser una oportunidad que parece buena, pero que exige que vuelvas a perderte. Y ahí tienes que estar despierto, porque
no todo lo que vuelve merece quedarse. No todo lo que aparece merece acceso. Y no todo lo que se siente intenso es correcto. Pero aquí es donde ocurre algo poderoso, porque cuando tú ya hiciste este proceso, cuando ya entendiste tu valor, cuando ya soltaste lo que te hacía daño, cuando ya dejaste de mendigar amor, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a notar las señales antes de caer. Empiezas a sentir la incomodidad antes de justificarla. Empiezas a elegirte antes de perderte. Y eso te protege. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y aquí es donde todo toma sentido. Porque lo que antes parecía un castigo, en realidad fue una redirección. Lo que antes parecía una pérdida, en realidad fue una limpieza. Lo que antes parecía injusto, en realidad fue necesario. Porque si esa persona te hubiera valorado, quizás nunca habrías despertado, quizás nunca habrías cuestionado, quizás nunca habrías descubierto tu verdadero valor. Y eso cambia completamente la historia. Porque entonces ya no ves ese momento como algo que te rompió, lo ves como algo que te despertó. Y desde ahí, todo lo demás se transforma. Tu forma de amar, tu forma de elegir, tu forma de vivir, porque ahora ya no vives desde la herida, vives desde la conciencia. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. Pero hay algo más, algo que cierra este proceso de verdad. Porque no basta con entender, no basta con soltar, no basta con avanzar. También necesitas algo más, perdonar. Y no para ellos, para ti. Porque mientras haya resentimiento, todavía hay un lazo. Mientras haya enojo, todavía hay conexión. Mientras haya deseo de que paguen, todavía hay una parte de ti mirando hacia atrás. Y tú ya no estás ahí. Así que el perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. No es justificar, no es olvidar. Es liberarte. Es decir, esto me dolió, pero ya no me define. Es soltar el peso que ya no te corresponde cargar. Es dejar de esperar lo que ya no necesitas. Y cuando haces eso, cuando perdonas de verdad, algo cambia profundamente. Porque ya no hay nada que te ate, ya no hay nada que te arrastre, ya no hay nada que te haga volver. Y ahí es cuando realmente avanzas. No a medias, no con dudas, completamente. Y entonces llegas a un punto donde ya no necesitas respuestas, ya no necesitas explicaciones, ya no necesitas cierre, porque tú te convertiste en tu propio cierre y desde ahí todo lo que viene es diferente, más tranquilo, más claro, más sano. Y cuando llegue alguien nuevo, porque llegará, no lo vas a recibir desde el vacío, lo vas a recibir desde la plenitud. No para que te complete, sino para compartir. No para que te valide, sino para caminar contigo. Y si no es así, simplemente no entra. Y eso es paz. Pero antes de terminar, quédate con esto, porque es lo único que realmente importa. Nunca fue sobre quién no te valoró. Nunca fue sobre lo que hicieron. Nunca fue sobre lo que perdiste. Siempre fue sobre lo que ibas a descubrir a través de eso. Y lo que descubriste es que tu valor nunca estuvo en manos de nadie más. Y ahora que lo sabes, ya nadie puede quitártelo. Nunca más. Si llevas días despertando entre las 3 y las 4 de la mañana, con el pecho apretado, la mente corriendo y una sensación extraña que no sabes explicar, déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Tal vez no estás perdiendo el sueño, tal vez te están despertando.
Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una persona abre los ojos a esa hora, noche tras noche, no siente solamente cansancio, siente inquietud, siente peso, siente que algo la está buscando en la oscuridad. La mayoría intenta ignorarlo, se da vuelta, toma el teléfono, mira la hora, se desespera por volver a dormir. Pero ahí está el error, porque justo en ese momento, cuando todo afuera se calla, algo adentro empieza a hablar. Y si no entiendes qué está pasando, puedes convertir una cita divina en otra noche de angustia. Pero si lo entiendes, esa misma hora que hoy te asusta, puede convertirse en el principio de una transformación radical. Y aquí está lo inquietante. Mucha gente cree que esto es solo estrés, solo ansiedad, solo insomnio, pero cuando uno mira más de cerca descubre que rara vez se trata solo de eso. Sí, el cuerpo influye, sí, la mente influye, pero muchas veces hay una capa más profunda que nadie quiere tocar, porque tocarla obliga a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué herida no he sanado? ¿Qué pecado sigo justificando? ¿Qué resentimiento llevo escondido? ¿Qué conversación con Dios llevo demasiado tiempo posponiendo? Y precisamente porque durante el día puedes distraerte, correr, trabajar, consumir ruido y llenarte de pendientes, la noche se vuelve el único lugar donde el alma ya no tiene dónde esconderse. Por eso duele, por eso pesa. Por eso esa hora se siente tan distinta, porque no es solo una interrupción del sueño, es una interrupción de tus evasiones. He visto este patrón repetirse demasiadas veces como para llamarlo coincidencia. Personas quebradas, agotadas, con los ojos rojos de llorar, diciendo exactamente lo mismo. Me despierto siempre a la misma hora, siento miedo, siento un vacío, siento una opresión que no me deja. Y cuando uno empieza a mirar debajo de la superficie, casi siempre aparece algo pendiente con Dios. A veces es una culpa no confesada, a veces es una relación rota, a veces es un duelo mal cerrado, a veces es una doble vida que por fuera parece controlada, pero por dentro está carcomiendo la paz. Y eso es lo más fuerte de todo. Dios, en su misericordia, a veces no te deja dormir porque no quiere dejarte perderte. Te incomoda porque te ama. Te sacude porque no quiere que te acostumbres a vivir lejos de Él. Lo que parece castigo puede ser misericordia disfrazada. Lo que parece una molestia puede ser un rescate en proceso. Pero espera, porque aquí viene la parte que a muchos les cuesta aceptar. No toda oscuridad de la noche viene de Dios, pero Dios puede usar esa oscuridad para hablarte. Y ahí es donde la batalla se vuelve real. Porque entre las 3 y las 4 de la mañana no solo se siente vulnerabilidad, también se siente exposición. Tu voluntad está más cansada, tu mente está menos protegida, tus miedos hacen más ruido, y por eso esa hora puede convertirse o en una puerta al desorden o en una puerta a la gracia. Esa es la encrucijada. Puedes dejar que el miedo tome el control. O puedes responder como alguien que entiende que incluso la noche le pertenece a Dios. Y si aprendes a responder bien, no solo cambia la noche, cambia tu alma, cambia tu forma de sufrir, cambia tu manera de escuchar, cambia hasta la manera en que vuelves a cerrar los ojos. Porque hay una razón por la que la tradición espiritual siempre ha tomado en serio las vigilias nocturnas. Cuando el mundo duerme, el corazón queda más expuesto, pero también más disponible. En el silencio de la madrugada se caen muchas máscaras. Ya no está el ruido del trabajo, ya no están las distracciones, ya no están las conversaciones superficiales ni la prisa que anestesia. Y entonces aparece lo esencial, lo que de verdad temes, lo que de verdad amas, lo que de verdad te falta. Por eso la noche no solo revela fragilidad, también revela verdad. Y la verdad duele antes de sanar. Primero incomoda, después ilumina. Primero desarma, después reconstruye. Por eso tanta gente no soporta quedarse despierta en silencio. Porque el silencio no entretiene, el silencio confronta. Ahora bien, si esto te está pasando, necesitas dejar de reaccionar como si fuera un accidente.
Porque mientras tú lo sigas tratando como una simple falla del cuerpo, vas a perder lo que ese momento trae escondido. El primer cambio no es una oración, ni una técnica, ni una rutina. El primer cambio es mental y espiritual. Tienes que reconocer que ese despertar puede tener una dimensión espiritual. Tienes que dejar de verlo solo como problema y empezar a verlo como señal. No necesariamente porque todo sea místico, sino porque en la vida de un hijo de Dios, nada importante ocurre sin que pueda convertirse en lugar de encuentro con Él. Esa conciencia cambia la postura del alma. Ya no dices otra vez esto, sino, Señor, si aquí estás permitiendo algo, no quiero desperdiciarlo. Y esa frase, aunque parezca pequeña, abre una puerta enorme. Por eso, la primera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana no es mirar el teléfono, no es revisar la hora 10 veces, no es pelearte con el insomnio. Lo primero que debes hacer es reconocer que estás despierto por una razón espiritual y responder con un acto consciente de fe. Si abres los ojos, si sientes esa inquietud, si sabes que no es una noche cualquiera, entonces siéntate en la cama, pon los pies en el suelo y haz la señal de la cruz con plena intención, no por costumbre, no mecánicamente, sino como quien marca territorio en medio de una batalla. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás diciendo, no pertenezco al miedo, no pertenezco a la oscuridad, no pertenezco a la desesperación, pertenezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando haces eso con conciencia, algo cambia en el ambiente interior. No porque desaparezcan automáticamente todas las emociones, sino porque tú dejas de ser una víctima pasiva del momento y te colocas de pie espiritualmente dentro de él. Y después de esa señal de la cruz, tienes que decir algo sencillo pero decisivo. Señor, si me has despertado, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Eso parece pequeño, pero en realidad es un acto de rendición potentísimo. Porque en ese momento dejas de luchar por controlar la noche y empiezas a entregársela a Dios. Ya no estás tratando solo de volver a dormir, estás aceptando que esa hora puede contener una gracia. Y aquí está el misterio. Muchas personas recuperan paz en el mismo instante en que dejan de resistirse y comienzan a cooperar. Porque la angustia se vuelve más violenta cuando uno se aferra al control. Pero cuando dices, aquí estoy, la noche deja de ser enemiga y empieza a ser altar. ¿Sigues estando cansado? Sí. ¿Sigues sintiendo peso? Quizá. Pero ya no estás huyendo. Y eso cambia completamente la experiencia. Sin embargo, reconocer la dimensión espiritual no basta si no haces la pregunta incómoda que viene inmediatamente después. Y esa pregunta es esta: ¿qué me quieres mostrar? Porque si Dios está permitiendo este despertar, no siempre será solo para consolarte. A veces será para confrontarte. A veces será para detenerte. A veces será para llamarte de vuelta. Y por eso en esa primera fase tienes que examinar tu conciencia con brutal honestidad. No con culpa neurótica, no con dramatismo, sino con verdad. ¿Hace cuánto no te confiesas de verdad? ¿Hace cuánto no rezas con el corazón? ¿Hace cuánto vives cansado de ti mismo pero sin cambiar nada? ¿A quién no has perdonado? ¿Qué hábitos sigues alimentando en secreto? ¿Qué decisión importante sigues aplazando por miedo? Porque muchas veces el alma despierta de noche cuando la conciencia ya no soporta seguir dormida de día. Y aquí es donde muchos quieren escapar, porque prefieren una explicación cómoda antes que una llamada a la conversión. Es más fácil decir ando estresado que aceptar estoy dividido por dentro. Es más fácil culpar al insomnio que preguntarte si llevas demasiado tiempo negociando con algo que sabes que te aparta de Dios. Pero la misericordia de Dios no siempre siente suave. A veces se siente como una interrupción. A veces se siente como una insistencia. A veces se siente como una paz que no llega hasta que por fin admites lo que venías evitando. Y aunque eso incomode,
en realidad es una prueba de amor, porque el peor escenario no es que Dios te despierte, el peor escenario es que te deje dormir tranquilamente en una vida que te está destruyendo por dentro. Por eso te lo digo así de claro, si te despiertas a esa hora y siempre haces lo mismo, seguirás sintiendo lo mismo. Si abres los ojos y corres al teléfono, si llenas tu cabeza de noticias, redes, videos y distracciones, no solo no vas a encontrar paz, vas a cerrar el oído justo cuando más necesitas escuchar. El teléfono no calma el alma, solo la aturde. Y lo peligroso del aturdimiento es que da alivio rápido, pero no trae sanación profunda. Por eso tanta gente vuelve a despertar igual la noche siguiente, porque nunca atendió la raíz, solo se puso encima otra capa de ruido. Y el alma, cuando no es escuchada, insiste. Cuando no es atendida, regresa. Cuando no es rendida a Dios, se agita más. Ahora, quizá me digas, está bien, ya entendí que no debo ignorarlo, pero ¿qué hago exactamente después? Y ahí entramos en la segunda cosa, una de las más poderosas de toda esta experiencia, pero también una de las más subestimadas por la gente moderna. Porque el mundo actual quiere soluciones instantáneas, quiere técnicas rápidas, quiere resultados sin disciplina, pero la paz de Dios rara vez entra por el camino de la prisa. Entra por el camino de la repetición fiel, de la humildad, del abandono. Y por eso la segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana es tomar el rosario y empezar a orar. Sí, el rosario no como fórmula vacía, no como rutina automática, sino como un arma. Y aquí es donde muchos se desconectan, porque subestiman el poder de una oración que parece sencilla, pero precisamente en su sencillez está su fuerza. Porque el rosario hace varias cosas al mismo tiempo, y esa es la razón de su poder. Mientras tus pensamientos quieren desordenarse, el rosario los encarrila. Mientras el miedo quiere expandirse, el rosario le pone ritmo al corazón. Mientras la noche quiere llenarte de imágenes oscuras, el rosario llena tu mente de misterios santos, y eso importa muchísimo, porque el alma nunca queda vacía, o la ocupa el miedo, o la ocupa la gracia, o la llena la imaginación descontrolada, o la llena la memoria de Dios. Y el rosario con su aparente repetición no te adormece, te centra, te baja del torbellino y te mete en una cadencia de fe. Ave María tras Ave María, tu interior deja de correr. Y justo cuando parece que nada está cambiando, algo se reordena por dentro. Además, el rosario tiene algo que la angustia no soporta: constancia. El miedo vive de impulsos, de sobresaltos, de pensamientos que saltan de una catástrofe a otra. Pero el rosario te obliga a permanecer, te obliga a seguir, te obliga a no huir. Y en esa permanencia empieza la victoria. No porque cada problema desaparezca en ese momento, sino porque tú ya no te sometes al caos interior. Y eso es fundamental, porque hay noches en las que no puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes elegir a quién le entregas lo que sientes. Y cuando le entregas la noche a Dios a través del rosario, tu sufrimiento deja de ser un círculo sin salida y se convierte en ofrenda. Deja de ser solo insomnio y empieza a ser intercesión. Deja de ser pura angustia y comienza a ser combate con sentido. He visto cómo esta práctica cambia rostros, cambia casas, cambia familias enteras. Personas que durante meses se despertaban llenas de miedo comenzaron a encontrar paz, no porque la vida externa se volviera perfecta, sino porque en medio de la noche ya no estaban solas. Eso es lo que hace el rosario: introduce presencia, introduce compañía, introduce maternidad espiritual donde antes solo había vacío. Y hay algo profundamente sanador en eso, porque muchas de estas noches están llenas de una sensación de abandono. La persona se siente expuesta, vulnerable, sola frente a sus pensamientos. Pero cuando toma el rosario, ya no está sola, se sabe sostenida,
se sabe acompañada, se sabe cobijada. Y quizá no pueda explicarlo con palabras sofisticadas, pero lo siente. Siente que la noche ya no es solamente un lugar de prueba, empieza a ser también un lugar de amparo. Y aquí viene algo todavía más importante. Cuando rezas el rosario en ese momento, no solo estás buscando tu paz, estás entrando en batalla por algo más grande que tú. Estás intercediendo, estás diciendo con cada misterio que tu noche no será desperdiciada. Que ese despertar no quedará reducido a cansancio sin fruto. Que si vas a estar despierto, entonces ese tiempo le pertenecerá a Dios. Y eso desarma muchísimo al enemigo, porque una de sus estrategias favoritas es lograr que una prueba se convierta en queja estéril. Pero cuando tú conviertes esa prueba en oración, le arrancas el control, tomas lo que quería usar para hundirte y lo transformas en un lugar donde Dios actúa. Y esa inversión lo cambia todo. Ahora bien, no te estoy diciendo que vas a sentir dulzura inmediata cada vez que reces. No. Habrá noches secas, habrá noches pesadas, habrá noches en las que cada Ave María te costará como si arrastraras una piedra. Pero precisamente por eso tiene valor, porque el amor más profundo no se prueba cuando todo fluye, sino cuando todo pesa y aún así permaneces. Cuando el cuerpo quiere volver a dormir, cuando la mente quiere escapar, cuando la emoción no acompaña, y tú aún así dices, Madre, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Esa fidelidad en la oscuridad forma algo en ti que la comodidad nunca podría formar. Te enseña a perseverar, te enseña a amar sin sentir, te enseña a seguir sin ver. Y eso no solo te ayuda a sobrevivir la noche, te entrena para la vida entera. Porque, seamos sinceros, el problema nunca fue solo dormir. El verdadero problema era, ¿qué haces con tu fragilidad cuando aparece? ¿Qué haces cuando el alma queda sin anestesia? ¿Qué haces cuando la noche te deja cara a cara con lo que eres, con lo que temes, con lo que necesitas? Y el rosario, en ese contexto, no es una devoción decorativa, es una respuesta concreta a la vulnerabilidad humana. Es una cuerda en medio del pozo. Es una disciplina que sostiene cuando las emociones ya no sostienen nada. Y por eso tantas personas descubren con el tiempo que esas madrugadas no solo les enseñaron a rezar, les enseñaron a sobrevivir sin desesperar, les enseñaron a esperar sin romperse, les enseñaron a permanecer cuando todo en su interior quería salir corriendo. Y justamente ahí aparece un fruto que casi nadie espera al principio, porque uno entra a estas noches queriendo una cosa, volver a dormir. Pero si atraviesa bien este proceso, Dios empieza a producir algo más grande. Empieza a enseñarte paciencia. Paciencia contigo mismo, porque no puedes resolverlo todo de inmediato. Paciencia con los tiempos de Dios, porque no toda respuesta llega en la primera noche. Paciencia con el dolor, porque no toda herida sana rápido. Paciencia con el silencio, porque no toda oración trae consuelo instantáneo. Y esa paciencia es un milagro silencioso, porque el alma ansiosa quiere controlar, quiere acelerar, quiere entender ya. Pero la madrugada, cuando es bien vivida, te obliga a aprender otra lógica. La lógica de quedarte, de esperar, de confiar, aunque todavía no veas el desenlace. Y esa paciencia, aunque parezca menos espectacular que una liberación inmediata, a veces es la liberación más profunda de todas. Sin embargo, aquí no termina la batalla, porque justo cuando empiezas a reconocer el sentido espiritual de la noche y a entrar en oración, muchas veces aparece algo más agresivo, pensamientos intrusivos, miedo irracional, opresión, imágenes oscuras, una sensación extraña de amenaza, como si el ambiente se cerrara sobre ti. Y eso no siempre es imaginación.
A veces es precisamente el momento en que la oscuridad intenta recuperar el territorio que la oración le está quitando. Por eso lo primero era reconocer, lo segundo era orar, pero lo tercero exige autoridad. Y si no entiendes eso, puedes avanzar mucho y aún así seguir cediendo terreno donde no deberías. Porque hay noches en las que no basta con resistir. Hay noches en las que hay que reprender. Hay noches en las que no basta con aguantar el miedo. Hay que hablarle desde la fe. Y lo que debes decir y por qué debes decirlo puede cambiar completamente el rumbo de tu madrugada. Ahí es donde vamos a entrar en la siguiente parte. Porque una vez que entiendes por qué despiertas y qué hacer para no desperdiciar ese momento, llega la pregunta decisiva: ¿cómo se pelea espiritualmente en esa hora sin caer en pánico, superstición o confusión? Y la respuesta no solo es más directa de lo que imaginas, también puede ser la pieza que te ha faltado todo este tiempo, porque aquí es donde muchos se detienen sin darse cuenta, reconocen que hay algo más profundo, empiezan a orar, sienten algo de paz, pero cuando la oscuridad vuelve a presionar, no saben qué hacer con eso y entonces regresan al miedo. Pero lo que no te han explicado claramente es esto: no todo lo que sientes en esa hora debes soportarlo en silencio. Hay cosas que debes confrontar. Hay momentos en los que no estás llamado solo a resistir, sino a ejercer autoridad espiritual. Y eso cambia completamente la dinámica de la noche. Porque cuando despiertas con opresión, con pensamientos que no parecen tuyos, con una ansiedad que llega sin explicación lógica, no estás obligado a quedarte pasivo. Ahí es donde entra la tercera acción, y es decisiva. Debes orar con autoridad, no solo con petición. Debes declarar en voz firme, aunque estés cansado, que no perteneces al miedo. Decir: en el nombre de Jesucristo rechazo toda angustia, toda opresión, todo pensamiento que no viene de Dios. Y aunque al principio suene extraño, lo importante no es el volumen, es la convicción. Porque en ese momento no estás tratando de convencerte a ti mismo, estás afirmando una verdad espiritual. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. La autoridad no viene de tu fuerza emocional, viene de tu identidad. No importa si te sientes débil, confundido o cansado. Si eres hijo de Dios, no estás indefenso. Pero si no usas esa autoridad, es como si la dejaras guardada mientras la noche te domina. Por eso tantos siguen atrapados en el mismo ciclo. No porque no recen, sino porque no creen realmente que pueden levantarse interiormente y decir hasta aquí. Y cuando alguien empieza a hacerlo, incluso con miedo, algo cambia. No siempre de forma inmediata, pero cambia. Porque el miedo pierde terreno cuando deja de ser obedecido. Y esto es clave. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, obedece al miedo. Se queda paralizada, se encoge, se deja llevar por pensamientos repetitivos, pero cuando tú interrumpes eso con una declaración de fe, rompes el patrón. Y aunque el cuerpo siga tenso, aunque la noche siga silenciosa, tú ya no estás en la misma posición. Has pasado de reaccionar a responder. Y eso es el inicio de la libertad. Pero hay otra dimensión que muchos ignoran y que explica por qué algunas noches se sienten más pesadas que otras. Y es esta: el corazón guarda cosas que la mente intenta olvidar. Heridas, resentimientos, culpas, nombres que no quieres mencionar, pero que siguen ahí. Y en la madrugada, cuando todo se calma, eso emerge. No para destruirte, sino para ser sanado. Pero si no lo enfrentas, se convierte en carga constante. Por eso, en medio de esa oración, necesitas hacer algo que a veces cuesta más que todo lo anterior: perdonar. Y no me refiero a sentir perdón, me refiero a decidirlo, a decir, incluso sin emoción: perdono a quien me hirió, suelto esto en manos de Dios, porque el resentimiento
no solo te roba paz de día, se intensifica de noche. Y mientras lo sostengas, seguirás sintiendo ese peso invisible que no te deja descansar. Pero cuando empiezas a soltarlo, aunque sea poco a poco, algo se afloja dentro de ti. Y esa liberación interna muchas veces es la clave que faltaba. Ahora quizá te estés preguntando, ¿y después de todo esto qué? ¿Simplemente vuelvo a dormir? Y aquí viene algo inesperado. Porque muchas veces, después de orar, de declarar, de perdonar, el sueño no regresa de inmediato. Y antes eso te frustraba. Pero ahora debes verlo distinto. Porque ese momento restante no es un vacío, es una invitación. Una invitación a permanecer en silencio, sin prisa, sin presión, a simplemente estar con Dios. Y eso es algo que el mundo moderno ha olvidado completamente. No todo momento necesita ser llenado. No todo silencio necesita ser interrumpido. Hay un tipo de descanso que no viene de dormir, sino de rendirse, de soltar el control, de dejar de intentar arreglarlo todo. Y cuando te permites estar ahí sin luchar, sin exigir resultados, ocurre algo muy sutil pero muy real. La paz empieza a reemplazar la urgencia y entonces entiendes algo que al principio parecía imposible, que esas noches no eran solo interrupciones, eran entrenamiento, que no solo estabas aprendiendo a sobrevivir, estabas aprendiendo a esperar, a confiar, a no romperte cuando no tienes respuestas inmediatas. Y eso transforma todo, porque ya no dependes de que todo esté bien para sentirte en paz. Empiezas a encontrar paz incluso cuando las cosas siguen en proceso. Y ahí es donde todo se conecta, porque lo que empezó como una molestia despertar a las 3 de la mañana termina convirtiéndose en una escuela interior. Una escuela donde aprendes a escuchar, a soltar, a resistir, a confiar, donde aprendes a no huir de ti mismo, donde aprendes que Dios no siempre habla en el ruido, pero casi siempre susurra en el silencio. Y si llegaste hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar. No puedes volver a vivir esas noches de la misma forma, porque ahora sabes que no son casualidad, sabes que puedes responder distinto, sabes que hay un propósito escondido en ese momento incómodo, y la única pregunta que queda es esta: ¿vas a seguir resistiéndolo o vas a empezar a usarlo? Porque la próxima vez que abras los ojos en esa hora exacta, con el corazón acelerado y la mente inquieta, todo va a depender de lo que hagas en los siguientes minutos. Puedes volver al ciclo de siempre o puedes hacer exactamente esto: reconocer, orar, declarar, soltar, permanecer. Y si lo haces, no solo cambiarán tus noches, va a cambiar la forma en la que enfrentas toda tu vida.